Voy a leer los primeros versículos en los que ya hemos estado para tratar de terminar este capítulo hoy, aunque lo dudo. ¿Por qué leo los primeros versículos hasta donde vamos? Para que nunca olvidemos el contexto. En cualquier lectura, puede estar leyendo a Vargas Llosa, pero siempre léase el contexto, para que no saque un pretexto de un solo texto. ¿Qué le parece? Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe? Tal vez usted no se alcance a imaginar lo bonito que fue para mí leer este pedacito de versículo, porque a mí nunca me había escrito nadie nada. Pues de pronto usted le escribió a alguien, un enamorado, una enamorada, o su papá o su mamá, pero en el caso de este pechito, nadie. Pero cuando leí esto, y que el Espíritu Santo haya escrito todo un libro para personas como yo, no se alcanzan a imaginar la consolación. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Eso también me impacta. O sea, que Dios, que se puede identificar con quien quiera, con el mismo Dios porque Él lo es, decida ser un servidor. Y eso también me llamó mucho la atención, porque por lo menos yo, uno es tan orgulloso que a veces cuando uno se confronta con pasajes como estos, frena en seco y decide pensar un poquito en el asunto. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y ya vimos entonces en la explicación de la semana pasada que Él vino a cumplirle a los judíos las promesas que le hizo a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero por fuera quedábamos los que no somos judíos, los gentiles. Y entonces Pablo corre a decir: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces lo bonito de esto es que nosotros, sin estar dentro del pueblo santo de Dios, a Dios le plació por misericordia incluirnos en esta herencia. Y aclaramos, porque esto es fundamental, que el hecho de que sea por misericordia no significa que fue improvisado. Tan no fue improvisado que Él dejó varios versículos en las Sagradas Escrituras para que afianzáramos nuestra fe en eso. Por eso Pablo siempre lo vamos a encontrar diciendo: como está escrito. O sea, nunca vamos a encontrar un apóstol Pablo que dice: no, yo me imaginé, yo pienso que, a mí se me ocurre que. No, todo lo respalda en las Sagradas Escrituras, y eso es fundamental. Por tanto, y este es uno de los versículos que es para nosotros los que no somos judíos, el Señor Jesús promete
desde el Antiguo Testamento esto para nosotros. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso lo encontramos en un salmo, en el Salmo 18, versículo 49. Y usted dirá, pero con un solo versículo Dios me embolata. No, hay más. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso está en Deuteronomio 32, 43. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Salmo 117, versículo 1. Y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, ya llevo más de 4, dice Isaías, eso está en Isaías 11:10. Estará la raíz de Isaí, y él se levantará para regir. El regir ahí es dirigir a los gentiles. Y otro más, los gentiles esperarán en él. Otra de las cosas, no sé cuántas veces a usted alguien le haya quedado mal, y no quiero avergonzarlo preguntándole cuántas veces usted le ha quedado mal a alguien. Yo muchas veces le he quedado mal a alguien, pero Dios nunca nos va a quedar mal. Eso sí, se puede arrancar usted la cabeza y se la vuelve a poner si tiene algo en el plan contigo. Entonces por eso dice, los gentiles esperarán en él. Y aquí empezamos lo de hoy. De acuerdo con todo eso, Pablo quiere que estemos muy bien fundamentados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a necesitar de lo que creemos y lo vamos a tener que explicar. Pero increíble que a nosotros nos parece que debemos fundamentarnos en lo que creemos para explicarlo a los demás. No, el principal convencido debe ser uno mismo. Hoy leí una frasecita muy linda que dice, si quieres encender un fuego en alguien, antes tiene que arder en ti. Porque la gente sabe cuando nosotros somos hipócritas. Muchas veces la gente no nos presta atención, precisamente porque sabe que no hacemos lo que decimos. Entonces, Pablo quiere que estemos bien fundamentados. Y mira, ahí cuando se refiere y el Dios, se está refiriendo a nuestro Padre Celestial. Además me dice que es el Dios de esperanza, pero no la esperanza en que tu negocio prospere, o que por fin te cases, o que gane tu equipo, o que te alivies. Las incluye desde luego, pero por allá. Sin embargo, la esperanza a la cual se refiere acá es la de la resurrección. Nuevamente me tocó ir a otro velorio. Es impresionante. Y a mí me aterriza tanto eso, porque vuelvo y pienso, ¿cuándo será que soy yo el que está invitando a los tintos? Porque espero pues que usted al velorio mío vaya siquiera a ver si me morí. En cualquier momento nos llega. Entonces, la tristeza es algo que embarga a la gente con el sentido del hecho de la muerte. Pero por ejemplo el apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que le escribe a los de Tesalónica para que cuando un creyente se muera, ellos no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y en últimas, ¿por qué le damos la espalda a la vida? Para negar la muerte. O sea, hay personas que no se toman en serio el vivir, porque inconscientemente lo que le tienen miedo es a morir. Y el Señor Jesús llega y cancela ese temor de tajo, porque la esperanza a la cual Él me está llamando acá es a la resurrección para la vida venidera. Y eso lo vamos a poder comprobar, porque todo el mundo se muere, o el Señor retorna antes y nos encuentra vivos. Entonces Pablo aquí está orando. Miren que la oración de Pablo no es una repetición, no es una cosa cansona. Mire Pablo cómo oraba por la gente. Y el Dios de esperanza os llene, porque eso sí, Dios no da a pedacitos.
Cuando Dios te entrega, te lo entrega todo, y Él nos ha entregado todo en Cristo Jesús. Entonces le dice, ahora, ¿de qué me va a llenar Dios? De todo lo bueno, de todo lo agradable y de todo lo perfecto. ¿De qué dice Pablo en sus oraciones que debe llenar a la gente que lo escucha? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Es decir, es la plenitud total. También dice, y de toda paz. ¿Cuál paz? Oímos en los medios de comunicación que se habla de paz, que la paz entre tales grupos y el Estado, entre tales o cuáles actores del panorama político. Pero la paz a la que se refiere acá es una paz que la gente no tiene en cuenta. Y es como lo veíamos en Efesios capítulo 2, versículo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 6. Y es que Dios está enojado con el ser humano desde la caída por su desobediencia. No es sino mirar en cualquier lugar a donde nosotros vayamos. No sé si se pueda llamar yo eso el lujo de pasar por el Lleras una de estas noches. Niñas sumidas en la prostitución. Es que estamos hablando de peladitas que ¿cómo es que hay hombres que hacen el ridículo? ¿Sí me hago entender? Pero también muchas de ellas en su necesidad, si usted se alcanzara a imaginar que niñas ahí están siendo llevadas por sus padres para poder llevar comida a la casa. O sea, ya no son de las que van allá para darse el champú, de conseguir un novio, no, necesitan trabajar en eso para lo otro. Gente vendiéndoles drogas, inyectándolas, vendiéndoselas a personas que vienen del extranjero, lo que ustedes se alcancen a imaginar, y eso es lo que se alcanza a ver. Pero también vemos los que no les importa darle una sustancia a alguien y dejarlo por ahí tirado en el monte o en una alcantarilla. Entonces, Dios está airado contra todo eso que produce el ser humano desde la caída. Pero resulta que Dios sería injusto si no nos da un camino para escapar de ahí. Y Él nos da ese camino en la persona de Cristo Jesús. Y ahí es cuando yo empiezo a entender y me doy cuenta de esto. El apóstol Pablo, aunque escribió esto para todos los que creemos, él primero tuvo que creérselo él y estar afianzado en eso. Entonces usted cuando lea la Biblia, no la lea para los demás, léala para usted. Deje que le entre allá hasta los tuétanos. Porque la paz de la que Pablo está diciendo que ora para que la gente tenga, que es creyente, es la paz que hay entre Dios y el ser humano caído a través de la persona de Cristo Jesús. O sea, el problema más grave que el ser humano tenía no es el mercado, no es el dinero, no es la salud, era que Dios estaba airado, y con justa razón porque Él es santo, contra la sociedad que la caída produjo. Pero nos extiende la mano. Entonces, mi primer gran problema, porque el enemigo define la clase de problema en que estoy metido, no. Si a mí me dicen que el enemigo mío es un compañerito del colegio, pues estamos ahí, hasta nos podemos medir. Pero si ya me dice que es otra persona más importante o un gran político, pero si es Dios, ¿dónde escondió uno? En ningún lado. Y Dios me dice, en Cristo Jesús, mi Hijo, firmo la paz contigo. Además, cuando me doy cuenta de eso, ya puedo estar en paz conmigo. Porque a veces somos tan, no sé si usar la palabra rebelde, más bien como nos comprendemos tan poquito a nosotros mismos, que para poder estar en ira con los demás, primero tengo que estar en ira conmigo. Y en ese orden de ideas, el solo hecho de estar en paz con Dios me lleva a estar en paz conmigo. Y ahí llega lo otro, ya puedo estar en paz con los demás, así sean mis enemigos. A tal punto que el Señor Jesús en el Sermón del Monte me puede decir, ore por sus enemigos, no les desee daño. Entonces, cuando Pablo ora acá en este versículo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Yo a veces quisiera ir más rápido, pero no se puede. Es que cada versículo en las Sagradas Escrituras es como varios lingotes de oro
metidos como esas muñequitas rusas que vienen, una más grandecita metida en otra así, y eso es un escarbe y escarbe. Yo no sé si a ustedes, pues en el estrato de ustedes, pero por ejemplo yo que sí soy de barrio, ¿recuerdan? Un barrio es allá donde vive gente y no hay portero. Yo soy de allá. Nos daban sancocho. Si usted quiere ver a alguien gozándose el hueso de un sancocho, soy yo. Le saco hasta la última hebrita. Así ocurre con los versículos de la palabra de Dios. Usted coja un versículo y no lo suelte hasta que le haya sacado lo último. Mire, cuando él dice todo gozo y paz en el creer, me está diciendo que mi fe no es en vano. ¿Por qué? Porque está fundamentada en nuestro Dios Padre, y Dios no miente. En estos días mirábamos en Hebreos, que lo leíamos acá, en el capítulo, creo que es en el 6, dice que hay dos cosas que Dios no puede hacer. Mire que la misma palabra nos muestra a Dios que no puede hacer. La primera es mentir, Dios no puede mentir. Y la segunda es que Dios no puede negarse a Él mismo, le queda imposible. Entonces, Pablo me está diciendo que debo ser lleno de todo gozo y paz en el creer, porque mi fe no es en vano, porque no está puesta en otro ser humano o en una institución, sino en Dios. Entonces, él avanza y dice que él pide a Dios, al Dios de la esperanza, que me llene de todo el gozo y la paz en el creer, pero no solo para eso, para decir, no, pues tan sobrado yo creyendo. No, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces vuelvo al punto. Miren que la palabra abundancia está por todos lados. Nada en Dios es escaso. En esperanza, ya Él nos explicó, pero quiere reafirmarlo otra vez en el mismo versículo, recordándonos que Dios jamás nos va a defraudar. O sea, lo que Dios nos prometió, téngalo por seguro. Pero no es solo para mí, porque yo solo soy una arenita, si lo vemos en la actualidad, entre 8.000 millones de personas. ¿Qué soy yo entre 8.000 millones de personas? Esto que Dios da alcanza para naciones completas. O sea, a Dios no se le acaba como el presupuesto a uno. Uno dice, yo llego hasta tal punto. A una nación, yo llego hasta tal punto. Junte todas las naciones y sus posibilidades. También tienen su limitación, pero Dios no. En Cristo Jesús, entonces, no es que Dios nos dio algo, Dios nos dio todo. Y Pablo quiere desglosar hasta donde puede, porque yo creo que usted y yo ya leímos que a Pablo tampoco fue que le fueron mostradas todas las cosas, y si se las mostraron era para que las dijera todas. Entonces, esa esperanza me recuerda que Dios no me defrauda, y además puedo esperar juntamente con la gente de todas las naciones que esas promesas se den, por lo menos de la que hemos venido hablando hacia el futuro, que es la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Y recuerden que la vida eterna no es estar por allá en las nebulosas, sino que vamos a reconocernos, vamos a saber quiénes somos, vamos a estar aquí en la tierra con un cielo nuevo y una tierra nueva. Haciendo exactamente qué, no sabemos, pero sí sabemos que serán cosas eternas y buenas. Hay punticos por ahí que uno podría decir, vamos a hacer esto o aquello, pero exactamente todo no nos ha sido todavía descubierto. Solo sabemos que es en Cristo Jesús, y todo lo que es en Cristo Jesús es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora dice en el poder. Nuevamente es el poder de Dios, y me recalca quién es Dios: el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, en cortos versículos nos habla de Dios Padre, otra vez nos habla del Señor Jesús, que es Dios, y otra vez nos habla del Espíritu Santo, quien también es Dios. Pablo no se puede quedar ahí, él tiene que avanzar, quiere que todo esté claro, y vuelvo a lo que comencé. Uno no puede solo leer el versículo 13 que acabamos de leer, sino que por eso comencé leyendo los primeros 12, y vamos a leer hasta el 30 y tanto que tiene suave, porque recuerden que esto comenzó en algo sencillo. Pablo es un buen maestro,
con razón dice que es maestro a las naciones, a los gentiles. Miren que de una pelea aparente que había en Roma, como la había encontrado por ejemplo en Galacia, y era que la gente se desgastaba mucho en qué comer, si se puede comer de todo, no se puede comer de todo. Unos decían, sí, yo como de todo y le doy gracias a Dios. Y otros decían, no, yo no como de esas cosas y también le doy gracias a Dios. Otros decían, yo tomo cualquier clase de vino. Vamos a ver más adelante que se refería a eso, o creo que ya pasamos. El otro decía, no, yo no tomo de eso porque eso fue consagrado a los ídolos. Otro decía, no, es que el día de reunión tiene que ser tal en la semana, o tiene que ser tal semana en el mes, o tiene que ser tal mes en el año. Y otro decía, no, para mí son iguales todos los días. Entonces de ahí, de esa cosa tan pequeña, que a veces en nuestra vida se van a discutir cosas pequeñas, y tristemente la cristiana, Pablo, mire hasta donde nos jaló, ya nos lleva a la resurrección. Entonces, ese para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, Pablo hace como un alto en el camino y dice, yo me puedo poner como ejemplo, con tal de hablarle de Cristo a la gente, yo me he hecho con ellos cualquiera. Y quiero leerles solo unos versículos en la versión NBI, en 1 Corintios 9, el versículo 19 y luego del 22 al 23. Después lo busca en casa, por ahora solo créame, no está ahí. Pablo dice así, aunque soy libre, porque recuerden que era un hermano fuerte, ¿sí? Y no estoy bajo el dominio de ningún hombre, porque recuerden que él no dejaba que nadie se le encimara pues con bagatelas religiosas y caprichos religiosos. Aunque soy libre y no estoy bajo el dominio de ningún hombre, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo al mayor número posible. Con los débiles me he hecho débil. Entonces Pablo llegaba a una casa o a una iglesia donde la gente no comía determinados alimentos y decía, no, yo tampoco, con tal de jalarlos de ahí. O no bebían determinadas cosas y decía, no, yo tampoco, con tal de sacarlos de ahí. O estaban guardando días y él se hacía débil con ellos, a pesar de que sabía que él era un hermano fuerte, porque lo importante era ganárselos para Cristo. Ahí sí. Sara Alzate me hizo una pregunta en la cual me decía, John, y la gente de las doctrinas heréticas, aquí Pablo me da una luz, y es que mientras estoy evangelizando, yo puedo parecer sin ser, con tal de ganarme la gente para Cristo. ¿Le comunicas eso, Juanita? Gracias. Con los débiles me he hecho débil para ganar a los débiles. Me he hecho de todo con todos los hombres, por tratar de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y todo esto lo hago en aras de predicar la buena noticia. Este sí era un evangelista. Él no iba a discusiones innecesarias. Él era a pescarse esa alma para Cristo, si Dios le permitía nacer de nuevo. Porque miren, ahorita teníamos una charla antes de que ustedes llegaran. Si quiere llega antes, que las tertulias que hacen allí son a veces hasta mejor que la clase. Entonces resulta que si no hay nuevo nacimiento, mira, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su abuelita, puede ser su abuelito, puede ser su hija, puede ser su hijo, puede ser su novio, puede ser su novia. Si esa persona no ha nacido de nuevo, vea, esto es como si le abriera la boca y se la llenara de piedras con arena y no le diera con qué tragar esa cosa. No le pasa, es imposible. Pero también eso me ayuda a descansar, que no soy yo el que hago la obra, sino que debo estar preparado para cuando esa persona, el Espíritu Santo le habla del entendimiento, lleve. Bueno, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice Pablo. Ahora, sé que en todos existe un ánimo de que nuestros cercanos, empezando por la familia, se vuelvan a Cristo Jesús. Pero cuando yo me doy cuenta de que no soy yo el que convierte, Pablo, en 1 Corintios capítulo 3 y 4, refiriéndose a Pablo, él y a Apolos, él dice que son colaboradores de Dios. Usted y yo solo somos colaboradores de Dios. Entonces Pablo lo dice de esta manera, miren, yo sembré el evangelio en Corinto, Apolos fue y lo regó con su predicación, pero solo Dios es el que da el crecimiento.
A esto es que se refiere acá, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Pablo sabe que solo Dios da el crecimiento y por eso él tiene la certeza de que el Espíritu Santo, recapitulemos. Me parece que como venimos desde el capítulo 1, avanzando de versículo en versículo, se nos puede olvidar que desde el capítulo 1 Pablo le dice a los de Roma: tengo tantas ganas de ir a visitarlos, pero no he podido. Por lo general, para que lo vaya tomando en cuenta, Pablo, cuando tiene cartas tan largas como las epístolas a los romanos, como ya está terminando, empieza a tomar cosas que dijo allá en el capítulo 1 y con eso vuelve a cerrar, para darle como un redondel a la cosa. Entonces allá les dice que tenía muchas ganas de irlos a ver. Aquí vuelve a retomar nuevo el asunto. También les dijo que quería visitarlos para aprender de ellos, de Cristo Jesús, y que ellos aprendieran de él, de Cristo Jesús. Entonces mire lo que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Él sabe que se está dirigiendo a personas cristianas que conocen de Dios y en las cuales mora el Espíritu Santo. Él sabe eso. Cada creyente en Roma hace 2000 años, cada creyente en Cristo Jesús era una persona llena del Espíritu Santo. Y por lo tanto el Espíritu Santo sí estaba allá, porque Pablo no es omnisciente, no es omnipresente. Pablo no puede desplazarse, no tiene el don de la ubicuidad, estar en dos lugares al mismo tiempo, pero sabe que el Espíritu Santo sí. Entonces por eso él descansa en que Dios es el que edifica a las personas, así él no pueda ir. Él les mandó una carta, quién sabe cuánto se demoró en llegar, pero en ese orden de ideas Pablo les dice: pero estoy seguro de vosotros. Cuando él dice, con esa comita ahí que le pusimos, estoy seguro de vosotros, lo que le está diciendo es: solo estoy repasando con ustedes, porque yo sé por el Espíritu Santo que ustedes allá por el Espíritu Santo ya saben todo esto que les estoy diciendo. La gran ventaja en esto de ser creyente, hablando con otros creyentes, es que se supone que si somos diligentes, el crecimiento por el Espíritu Santo te llega tanto a ti como a mí, sin importar la distancia, es más, ni el tiempo que nos separe. Pablo podría decirnos a nosotros, a los de Medellín, desde hace 2000 años, sí, si extrapolamos eso, y nos estaría diciendo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. O sea, Pablo, por el Espíritu Santo, un creyente ya maduro y fuerte, sabe que todo el que se le dedique a esto, no importa su clase social, no importa su cultura, no importa su ubicación geográfica, no importa el tiempo o la era en la cual le toque nacer, va a llegar a las mismas conclusiones que él. Y por eso les decía hace poco que es que la Biblia es un libro vivo. La Biblia no es un cuento. Entonces, cuando él dice hermanos míos, usted no lo nota, pero si se familiariza mucho con las cartas del apóstol, podrá notar que Pablo es tierno en el trato con los demás creyentes. Pablo no es un hombre tosco, brusco. Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo, le dice: a la gente mayor que tú en la congregación, a los señores, trátalos como si fueran tu papá. A las señoras, trátalas como si fueran tu mamá. A las jovencitas, trátalas con toda pureza, sin doble ánimo en el trato con ellas. Y así sucesivamente. Entonces ahí está la ternura. Pablo es tierno en su trato. Y ¿saben por qué? Porque hay algo que uno no valora en toda la dimensión hasta que no es cristiano, y es cómo se trata la familia. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice, a los papás les dice: miren, no exasperen a sus hijos. Lo que le está diciendo es: no le saquen el bloque, no estén encima de ellos, porque es que la sacan. Sí, métale el dedo en el ojo a alguien y verá qué hace, ¿cierto? Pero también a los hijos les dice: honren a sus papás, porque es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien. Entonces les decía que uno no alcanza a valorar la familia biológica hasta que no entiende la dimensión de la familia espiritual, porque hemos sido llamados a pertenecer a una familia. Eso es lo que quiere nuestro Padre. En Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, ¿cómo es que dice? 8:28 de Romanos, ¿qué es lo que dice?
a los que aman a Dios, es eso. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire que hay un propósito y que a ese propósito hemos sido llamados. Es formar una familia para la eternidad. A mí me ha ayudado mucho en estas décadas a eso, saber que me toca verte la eternidad y a ti te toca verme por la eternidad. Entonces llevémonos bien desde acá, pero en las fuerzas del Espíritu Santo. En las mías ya hace rato. Yo tengo un conocido muy lindo chileno, es pastor chileno, y él dice que a veces la gente en la congregación le saca unas chispas que él provoca rociarlos a todos con gasolina y prenderlos. Sí, porque es que usted no se alcanza a imaginar el carácter de cada uno, empezando por el de uno mismo. Uno es creído, mal hablado, orgulloso, prepotente, cuando no grosero, ¿cierto? Entonces él decía eso, ¿sí? Que nunca había tenido instintos asesinos hasta que llegó a ser pastor, por lo difícil que es la gente, hermano. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Pero Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Entonces miren, cuando él les escribe con vehemencia, con solidez, con firmeza, no es porque le falte tacto, sino porque él valora lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús con tanto celo que no les puede permitir que lo traten de una manera liviana. Por eso él les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis ¿qué? Llenos de bondad. Ahora, recuerden cuál es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Son 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miren, Pablo toma la bondad. Él está convencido de que ningún ser humano es buena gente. Todo ser humano por naturaleza caída es perverso. Ya les dije una vez que ¿saben por qué los seres humanos nacemos pequeñitos? Porque si no nacemos pequeñitos, seríamos delincuentes desde ahí mismo. Mire, si no ven unos niños peleando por un juguete, después por una bicicleta, después por tal cosa. Tiene ojos más bonitos que los míos. Pablo, cuando dice de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, es lo que está diciendo es, sé que porque ustedes están llenos del Espíritu Santo, la bondad, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, está en ustedes. No es por ustedes, es que como Dios es el que da el crecimiento, al colocar y sellarlos con el Espíritu Santo, sé que puedo sacar material de ustedes como un regalo de Dios, porque nosotros no generamos sino cosas malucas como seres humanos. Entonces por eso dice, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Entonces, nosotros ¿por qué nos llevamos bien? No porque nos nace y porque somos muy buena gente, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. A tal punto que si yo peleo contigo o discuto contigo o tú me insultas y yo te insulto y el Espíritu Santo con el cual fui sellado realmente está dentro de mí, me va a decir a mi conciencia, John, actuaste mal. Ve y ofrece disculpas, pide perdón. Y el otro, que está bien herido porque realmente lo ofendí, ¿cierto? Le va a decir, qué ofendida, ¿cierto? Sí, pero debes perdonarlo. ¿Y por qué? Pues fácil, porque la medida de tu carácter soy yo, te va a decir el Señor Jesús. Y por eso implanté en ti, o estás lleno del Espíritu Santo, porque si no, eres una bala perdida. Y una bala perdida mata a cualquiera. Entonces, ¿por qué Pablo dice de que vosotros mismos estáis llenos de bondad? Está recordándoles
que Él está confiado, aunque no puede ir a visitarlos, como dice allá en el capítulo 1 todavía, y mientras les llegue esa carta, que cuando les llegue, estoy convencido de que cada uno crece de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo. Yo soy solo un colaborador, dice Pablo. Entonces, estar lleno de bondad es que Pablo está seguro, es que miren las palabras tan serias, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y uno piensa que los va a soltar, pero miren las que le suelta. Y también están llenos de todo conocimiento. ¿Por qué? Por el habitante que tenemos, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y se supone que en nuestro caso, por ejemplo, nos ha dejado la Escritura. La Escritura es fundamental. ¿Saben? Que Dios nos dejó esos 66 libros para enseñarnos su manera de pensar. No es para hacernos la vida imposible. Dios quiere a través de esos 66 libros que aprendamos a entender cómo Él piensa. Cuando uno capta eso, es como cuando uno está enamorado. ¿Alguna vez ha estado enamorado? ¿Usted se acuerda que alguna vez estuvo enamorado? Sí. Entonces usted conoce a fulanito o a fulanita, ¿sí? Su novio, su novia. ¿Qué es lo que más quiere? Conocerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, por qué se enoja, por qué se ríe, todas esas cosas bonitas. Lo mismo es con Dios. Dios ya nos conoce pues porque Él es Dios. Él sabe de entrada que hay hasta en uno, pero nosotros no lo conocemos a Él. Tanto que en eso se resume lo que el profeta en el Antiguo Testamento dice: no se gloríe el rico en su riqueza, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor. Gloríese el que se ha de gloriar en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Tan fácil, en un solo versículo. Y el Señor Jesús no se queda atrás, y en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea al Padre Celestial, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el asunto con la Biblia es la carta de amor que Dios me entrega para que lo conozca. ¿Por qué? Porque Él ya me conoce a mí. Entonces dice: llenos de todo conocimiento. Ojo, otra vez, observen lo sublime de esto. La palabra todo viene usándola desde hace ratico y uno no se da cuenta. Él dice: y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De todo gozo, paz en el creer, para que seáis escasos, abundéis. Y vuelvo, en el poder del Espíritu Santo, no en el mío, porque yo me canso. Y Él dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, miren la palabra ahí, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y uno dirá: ¿para qué? Para descrestar, para escribir libros sobre lo que sé de Dios. Y recuerden que Pablo viene tratando de que en la congregación había hermanos que eran débiles porque no comían determinadas, no eran sino lechuga, no comían nada de carne. Otros que no comían sino carne y despreciaban la lechuga. Otros que se tomaban el vino y otros decían: no, eso fue consagrado a los ídolos. Pablo me ha dicho todas estas cosas tan maravillosas para llegar a decirme: de tal manera, estáis llenos de bondad, estáis llenos de conocimiento, estáis llenos de todo gozo, estáis llenos de todo eso, de tal manera que podáis, ¿qué? Amonestaros unos a otros. Cuando dice de tal manera, es que de acuerdo con esa bondad y conocimiento que emana de Dios, yo puedo pararme frente a ti y amonestarte, o sea, exhortarte. Y tú puedes venir a mí y exhortarme. Porque es que somos tan salameros, hermanos, que alguien se acerca a decirnos a otro: mira, a mí me parece que vos estás haciendo mal. Ay, ¿a usted qué le importa? Y eso, venga. Verifiquemos entonces.
¿Usted está consciente de que es creyente? Sí. Bueno, entonces el ser creyente tiene determinadas cosas que me autorizan para acercarme a ti. Y así como hay reconocimientos y decirle, ve, que tan bien esto, que tan bien aquello, Pablo dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora, yo no te voy a amonestar de acuerdo con mis caprichos, porque es que hay gente que friega mucho. Y uno va a ver y venir, ¿dónde dice eso? No, en ninguna parte. Porque recuerden que en versículos anteriores me dijo que las cosas se escribieron para mi provecho. Entonces, cuando yo me voy a acercar a ti, yo debo acercarme con base en las Sagradas Escrituras, no con, a mí me parece, a mí me gustaría más que... No, yo no me le puedo acercar con eso a un hermano cristiano, porque además si yo me le acerco con eso a un hermano cristiano o a una hermana cristiana, lo estoy faltando al respeto, porque yo debo meterme en ese siervo o sierva ajena. Recuerden que nosotros no somos siervos los unos de los otros. Nosotros somos siervos de Cristo y le pertenecemos a Él. Y entre nosotros somos familia y nos colaboramos. ¿Nos podemos servir? Claro que sí. ¿Puedo ayudarte? Claro que sí. Pero cuando yo me voy a acercar a ti, yo lo hago con mucha dignidad. Por eso Pablo dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ya vimos, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, no con caprichos. Y los unos a los otros, me está diciendo es que como miembros maduros del cuerpo de Cristo, yo acepto que tú me edifiques con una observación, como por ejemplo decirte, hermano, no podemos circunscribir el creer en Cristo Jesús a una lechuga, a un pedazo de carne o una botella de vino. No, esto es más. El reino de Dios no es comida ni bebida, como ya vimos en el mismo contexto, sino que es, ¿qué es lo que es? Justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Entonces la cosa va más allá que creer que esto es una simple religión. Esto va para la eternidad. Entonces ahora Pablo suaviza todo, porque él ha hecho algo especial que usted y yo debemos copiar. Mire, usted quiere saber cómo es el mecanismo bíblico para llamarle la atención a alguien. Primero, reconózcale lo bueno. ¿Sí? Porque a veces juzgamos a una persona por un solo hecho, pero una persona es una cantidad y un conjunto de conductas. Richard nos explicó muy bien alguna vez que vino que cuando hago eso y solo monto el hecho que esa persona realizó en la balanza, Dios no obra así, porque yo puedo verte la paja en tu ojo, pero Dios te tiene en cuenta todo el recorrido, sabe todo lo que has orado, sabe todo lo que has ayunado, si es que vamos a hablar de cosas que se hacen, sabe cómo es tu vida íntima en la lectura de la palabra, así que Dios no te va a juzgar solo por esa cosita, Él te monta completo. Nosotros tenemos esa tendencia por naturaleza caída de que cometes el error, me paro encima del error, no más, pero hay que montarlo todo. Entonces Pablo ahora va a suavizar todo lo que les ha dicho con lo siguiente, porque el ánimo de él no es quedar con enemigos, ni el ser una cosa estorbosa para los hermanos en Roma. Él les dice, mas os he escrito hermanos. Pablo reconoce con esto que él fue el que escribió la carta. Miren, lo bonito de no buscar añadiduras en las Sagradas Escrituras es que uno empieza a notar cosas como estas. Han pasado 2000 años, pero cuando Pablo dice, mas os he escrito hermanos, él está reconociendo la autoría del texto, de la epístola. Él se hace responsable de lo que ha escrito. Es más, él sabe que esta carta será algo público y que tiene que escribirla para edificar y a la vez para él ser edificado. Miren el tacto. Mas os he escrito hermanos, en parte con atrevimiento. Lo que le está diciendo es, si me excedí en algo, me disculpan. Qué bonito, ¿no? A mí me parece, es un señor. Y era soltero. ¿Cuántas hermanas en las congregaciones dirían, qué rico un marido como Pablo? Bueno,
Ahí está. En parte con atrevimiento. El atrevimiento ahí es sinónimo de osadía. Si me excedí, fue por el celo que tengo, con buena fe en mi intención. No fue para amargarles la vida, sino para edificarlos. Como para haceros recordar. Miren que él no se cree el último refresco del desierto. Pablo no estaba ya pagado de sí mismo diciendo, es que nadie sabe como yo. No, es que las revelaciones que Dios me ha dado. Pobrecito de esos significantes hermanos de Roma, en un pueblo bien pagano. No, como para haceros recordar. Él parte de la base que así como él conoce por el Espíritu Santo de Cristo Jesús, los creyentes en Roma también conocen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Cuando él dice como para haceros recordar yo parto de la base que lo que llevo diciéndoles durante estos 15 capítulos, ustedes ya lo saben. Esto me inclina a pensar que en Pablo no había arrogancia en el conocimiento. Y eso está bien. Además recuerden que él no había fundado esa iglesia en Roma. Uno tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay personas que en el evangelismo o en la exhortación pasan al lindero de la grosería sin darse cuenta. Cuando usted lo inviten a una casa, no llegue a criticar. Usted puede entrar a una casa donde lo invitaron, eso puede estar lleno de imágenes, de ídolos, de cuanta cosa usted quiera. A usted no lo invitaron a eso. Entonces, Pablo no muestra arrogancia en su conocimiento. Él además reconoce que esa congregación no la fundó él como si fundó la de Corinto, por ejemplo, ¿cierto? A los de Corinto, inclusive siendo tan groseros como eran de groseros allá, hermanos, siempre los trató con decencia, con mayor razón en la casa de uno. Pero a los de Roma les dice, yo sé que yo no fundé esa congregación, pero saben, sí puedo edificarlos un poquito. Por eso dice, como para hacerlo recordar. Y vuelve a retomarlo del capítulo 1. Por la gracia que de Dios me es dada. Entonces, les está diciendo, yo les estoy recordando esto, porque como ustedes, yo también soy miembro del cuerpo de Cristo y tengo una función. Esa función me la dio Dios, y es que yo soy el apóstol para los gentiles, y ustedes son gentiles, y Dios me dio a mí la comisión de edificarlos, y por eso les dice, lo que yo estoy haciendo no es porque me crea o porque estudié, sino porque Dios me puso. Por eso él dice, mire esta manera tan bonita, es que se nota la decencia de este Señor. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Cuál es la gracia que Dios le dio? Él la recuerda, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él es un miembro del cuerpo de Cristo, colocado en el cuerpo de Cristo por Dios mismo, y lo que está diciendo es, estoy dispuesto a aprender de ustedes, porque ustedes también están llenos de los dones y de gracias de Dios, que así como me ha dado a mí esa posibilidad de ser apóstol a los gentiles, ustedes también deben tener dones como miembros del cuerpo de Cristo que me pueden edificar a mí. Eso lo vamos a ver mejor más adelantico. Por hoy quiero casi que terminar. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, y miren la base, ministrando el evangelio de Dios. Una de las cosas que también debemos pulir en nosotros es que creemos que sabemos de todo. Y a veces no sabemos, es nada de nada. Recuerdo una vez estaba en la universidad y una de las alumnas hizo una pregunta que uno dice, ¿cómo hizo para hacer esa pregunta? Pues porque nos habían explicado tan bien, ¿sí? Que uno dice, entonces el profesor llega y se queda mirándola. Fue en una clase de obligaciones de mi esposa en la universidad. No fue ella, no, fue testigo. Y el profe se queda mirándola y le dice, veo un abismo insondable como las profundidades del mismo mar. Y se queda mirándole y dice, que difícilmente podrá ser llenado. Violento, ¿no? A veces nosotros creemos que sabemos tanto y cuando hablamos uno se da cuenta que la personita no sabe nada. Pero Pablo dice,
Yo cuando les escribí a ustedes, lo hice como ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Y de Evangelio Pablo sí sabía. Pablo está entregándole a los de Roma todo lo que él sabe, no todo lo que él se inventó, y para edificarlos, y partiendo de la base de que ya ellos sabían eso, solo está recordándoles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Qué bonito, escuche. Cuando habla de ofrenda, Pablo no está hablando de plata. Pablo está diciendo, vea, yo quiero tomar a un ser humano gentil que no pertenece al pueblo judío, que ya el Espíritu Santo lo ha parido como cristiano en el cuerpo de Cristo, y le quiero entregar de tal manera todo lo que sé, que cuando esa personita se presente delante de Dios, pase derecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese sujeto o esa personita, sea hombre o mujer, comprenden todo lo que de él deben comprender, y que para eso Pablo fue puesto como apóstol para los gentiles. Esto me parece grandioso y además agradable, porque es que uno puede ofrendar. Con la pastora tenemos la experiencia en la fundación de que a veces la gente da unas cosas, hermano, horrorosas, ropa podrida, electrodomésticos de la época de la conquista, cosas así por el estilo, que lo que realmente esa gente quería era que alguien fuera para que los votara. ¿Sí me hago entender? Entonces es una ofrenda no agradable, pues nada que ver, todo lo de ustedes es casi nuevo, pero el asunto es que con Dios es interesante. Miren, no, y en los templos también nos tenemos que defender mucho de eso. Hay gente que dice, ay, le traje un computador, y uno va a ver y es de esos cabezones grandes en los que jugaba un Atari. ¡Tic! Ustedes no saben qué es un Atari, ustedes no saben qué es eso. Porque no saben qué es ofrendar cosas agradables. Pero Pablo dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Es decir, porque solo el Evangelio, bien enseñado, hace agradable a una persona para Dios. Por eso él dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Maravilloso. Entonces con esto concluyo, para que recordemos, un texto sin contexto es solo un pretexto. Hemos visto en este capítulo 14 que ya transcurrimos y en el 15 que estamos ya por la mitad, lo maravilloso del Evangelio de Dios. Porque la relación contigo no la iniciaste tú. El Padre fue el que se acercó a ti. Pero lo consuma el Señor Jesús como hijo en la cruz del Calvario. Si no es por el oficio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, yo no puedo entrar a mi Padre Celestial, porque es la única forma. Lo que Pablo está diciendo acá es, santificada por el Espíritu Santo, no es porque usted deje de comer o coma, no es porque usted deje de beber o beba, no es porque usted guarde un día o no lo guarde, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, y eso solo se lo ha revelado el Espíritu Santo. Entonces por eso lo inicia el Padre, esta relación, la consuma el Hijo en la cruz y la aplica el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice santificada por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está actuando de la Trinidad en este tiempo sobre nosotros, para revelarnos quién es el Hijo y quién es el Padre y quién es el mismo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es tan discreto que pasa así como por los laditos. Por eso en esa canción que compusieron lo pillamos. Sí, cuando hablamos y cantamos al Espíritu Santo. Bueno, el caso es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Él es el que nos santifica. En conclusión, todo es de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos. Aquí venimos gente muy ocupada, hasta cansados, Señor, de estudiar, de trabajar, pero hay una llama por dentro de nosotros que no nos permite, Señor, dejar de renovar entendimiento. Lo podríamos hacer solitos en casa, sí, pero es mejor así junticos.
Te pido, Señor, que lo que hoy hemos aprendido, el Espíritu Santo lo baje a nuestra mente, a nuestro corazón y lo haga vida en nosotros. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.